El millonario entró en casa más temprano de lo habitual, llevando un ramo de flores que esperaba que sorprendiera a su esposa. Había planeado todo meticulosamente, esperando que ese pequeño pero significativo gesto fuera suficiente para reavivar un poco la chispa que se había apagado con el tiempo. Pero al atravesar el pasillo dorado de la mansión, algo sucedió que nunca hubiera esperado. La empleada doméstica, una mujer sencilla y siempre atenta, corrió hacia él con una expresión de pavor. Sus ojos estaban desorbitados y su respiración acelerada. Sin decir una palabra, le tapó la boca con las manos, susurrando desesperada: «Cállate, no digas nada». Él se quedó helado, con el corazón latiendo a toda velocidad. No entendía qué estaba pasando. La mujer, normalmente tranquila y servicial, estaba visiblemente en pánico. La miró buscando explicaciones, pero los ojos de ella seguían fijos en los rincones de la casa, como si esperara que algo o alguien apareciera de repente. Ella lo arrastró rápidamente hacia una de las paredes del pasillo, escondiéndolos de la vista de la sala principal. El silencio del momento era pesado, y la tensión en el aire era palpable. «Por favor, señor, no hagas ruido. Ella podría escuchar», dijo en voz baja, todavía temblando. Él se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que ella intentaba decir. Del otro lado de la pared podía escuchar risas, pero no eran risas de alegría. Eran risas forzadas, tensas. Espió con cuidado y vio algo que le provocó un nudo en el estómago. Sus hijos estaban arrodillados en el suelo, con libros abiertos frente a ellos, siendo obligados a leer. Pero lo que más lo conmocionó fue la figura que los vigilaba. Su esposa, sentada en el sofá manipulando su celular, completamente indiferente al sufrimiento de los niños. El hombre se sintió desconcertado. Conocía a su esposa como alguien cariñosa y dedicada a los hijos. Siempre la había visto como una buena madrastra que, a pesar del dolor por la pérdida de la madre de los niños, intentaba acercarse a ellos con cariño. Pero ahora, al verla allí, con los brazos cruzados, ignorando el sufrimiento de los hijos y tratándolos con frialdad, todo parecía desmoronarse. Uno de los niños intentó levantarse, pero ella, sin mirarlo, gritó con una voz cortante: «Siéntate, no has terminado las páginas. Los niños perezosos no merecen cenar». Las palabras de ella hicieron que el corazón del millonario se apretara. Nunca había visto a su esposa actuar de esa manera. La niña más pequeña, de apenas 6 años, contenía el llanto con una expresión que mostraba que sabía que no podía demostrar debilidad. La empleada, aún con los ojos llenos de miedo, miró al hombre y le suplicó en silencio. No quería que hablara, pero él no podía entender qué estaba ocurriendo. «Por favor, señor, no aparezcas ahora. Ella solo es así cuando usted no está», dijo la joven en voz baja. El millonario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Cómo que solo cuando no estoy?», preguntó entre dientes, la rabia comenzando a mezclarse con la confusión. La empleada suspiró, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «Desde que la madre de ellos se fue, ella trata a los niños como una carga. Frente a usted, finge que los quiere, pero cuando usted se va, se transforma. Intenté decirlo, pero ella me amenaza. Y los niños tienen miedo de contarle a usted. Me piden que me quede callada», explicó con la voz temblorosa. Las palabras de la empleada golpearon al millonario como un puñetazo en el estómago. Sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Por qué nunca había notado aquello? ¿Cómo no había percibido que algo tan oscuro ocurría bajo su propio tejado? Confiaba en su esposa, le había dado el papel de cuidar a los niños, creyendo que los amaba como si fueran suyos. La empleada lo miró con los ojos llenos de pavor. «Ella amenaza con enviar a los niños a un internado si dicen algo. Dice que nunca más lo volverán a ver», murmuró. El hombre no sabía qué responder. La desesperación en la voz de la empleada mostraba que no estaba mintiendo. Había trabajado para él durante años y sabía que era una persona honesta que nunca haría acusaciones falsas. Sus ojos, ahora desorbitados, se enfocaron en la escena que se desarrollaba al otro lado del pasillo. El niño mayor había levantado la cabeza y, al verlo escondido, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, como si supiera que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. Debería haberlo notado antes, pensó el millonario. Pensaba que los niños estaban solo tristes por la muerte de su madre, pero ahora lo veo, era miedo.
Sintió el pecho apretado y la garganta seca. Se sintió un padre pésimo, una persona ciega a todo lo que ocurría en su propia casa. La empleada aún sostenía su brazo, como si temiera que actuara impulsivamente. «Espere, señor. Ella aún no ha terminado», susurró. «Todas las noches, antes de dormir, cierra las puertas de las habitaciones por fuera. Dice que es por seguridad, pero es para asegurarse de que los niños no salgan. Ya he oído sus llantos, señor. Necesito que lo vea con sus propios ojos. Si aparece ahora, ella mentirá. Fingirá que no pasó nada, y mañana mismo castigará a los niños por haberlo dejado descubrir». El millonario sintió un escalofrío recorrer su columna. La rabia se acumulaba dentro de él, pero sabía que debía actuar con cautela. La miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. «Porque no tenía pruebas, señor. Intenté grabar, pero ella siempre lo notaba y lo borraba todo. Solo hoy logré esconder el celular en el pasillo. Grabé cuando gritó al pequeño. Iba a mostrárselo mañana, pero usted llegó antes», respondió, con la voz llena de dolor. El millonario miró a la empleada, comprendiendo cuánto había soportado. Sintió que necesitaba hacer algo ahora. No podía permitir que aquello continuara. La vida de los niños estaba siendo destruida, y él había cerrado los ojos a eso durante tanto tiempo. «Hoy esto termina», dijo con firmeza, más para sí mismo que para la empleada. El reloj en la pared marcaba casi las 9 de la noche. El silencio en la casa era profundo, como si toda la mansión hubiera dejado de respirar. El millonario sentía un nudo creciente en la garganta. Miró a la empleada, que estaba pálida y ansiosa. «Ahora, señor», dijo ella con la voz casi inaudible, «ahora puede ir». El hombre dio un paso adelante, sintiendo el peso de las acciones que estaba a punto de tomar. Sabía que nada sería más difícil que enfrentar a su esposa en ese momento. Sabía que ella no permitiría ser desenmascarada sin intentar defenderse, pero más importante aún, sabía que sus hijos lo necesitaban. Habían sufrido durante tanto tiempo y ahora él iba a ayudarlos a liberarse. Al acercarse a la sala principal, vio a sus hijos. Estaban sentados en el suelo, inmóviles, como si esperaran que algo malo ocurriera en cualquier momento. Cuando lo vieron, sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y miedo. Sabían lo que estaba pasando, pero la perspectiva de ver a la madre, la madrastra, expuesta como realmente era, los llenaba de temor. El niño mayor, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia él y, sin decir una palabra, se arrojó a sus brazos. El millonario sintió el abrazo apretado de su hijo, y en ese instante, todo el dolor y la culpa que sentía comenzaron a disolverse. «Papá», susurró el niño, con la voz temblorosa. «Ella dijo que, si contábamos, nunca más te volveríamos a ver». El millonario apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cómo había permitido que eso ocurriera? ¿Cómo él, que se enorgullecía de ser un buen padre, no percibió el sufrimiento de sus hijos? Miró a la empleada, que estaba detrás de él, con el celular en las manos. «¿Tienes la grabación?», preguntó, con la voz firme pero con un tono de dolor. Ella asintió, mostrándole el celular. El video estaba listo. Sabía que la prueba de la crueldad de su esposa estaba allí, al alcance de sus manos. Ya no tenía excusas. El millonario miró el celular, observando el rostro de su esposa en el video. Estaba gritando al hijo menor, empujándolo con violencia y amenazándolo con palabras crueles. El hombre sintió un apretón en el pecho. Era una escena que nunca imaginó ver, especialmente de alguien en quien confiaba tan completamente. «Nunca imaginé que ella pudiera ser así», dijo, con la voz quebrada. «Me engañó durante tanto tiempo. Pensaba que estaba dando una nueva madre a los niños. Estaba ciego». La empleada lo miró con una expresión de empatía. «No lo sabía, señor. Ella sabía fingir muy bien, pero en el fondo siempre fue una persona fría. Y los niños, ellos lo sabían, pero tenían miedo». El millonario respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que ahora debía actuar. No podía dudar más. Se levantó y fue hacia las escaleras. El sonido de pasos lentos pero firmes resonaba por el pasillo. La madrastra estaba bajando, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Él se posicionó al pie de las escaleras, frente a ella. La madrastra, con una expresión de incomodidad, lo miró e intentó sonreír.
pero la sonrisa parecía falsa, forzada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, intentando mantener la voz controlada. El millonario respiró hondo, sintiendo la rabia crecer dentro de sí. La miró, su mirada ahora firme y determinada. «Creo que es hora de que hablemos, Clara». Ella arqueó una ceja, intentando disimular el nerviosismo. «¿Hablar a esta hora? ¿Qué pasó, cariño?». Intentó reír, pero el nerviosismo era evidente. El millonario la miró con los ojos llenos de dolor y rabia. «¿Quieres fingir que no pasó nada? ¿Fingir que todo está bien?». Clara lo miró, intentando mantener la compostura. «¿Fingir qué?», preguntó con un tono de voz ahora un poco más áspero. «No sé de qué estás hablando». Estaba empezando a perder el control. Él sabía que ella sabía lo que estaba ocurriendo, pero intentaba, de todas las formas, minimizar la gravedad de la situación. El millonario dio un paso adelante, sintiendo que había llegado la hora de la verdad. Enseñar disciplina no es encerrar puertas, humillar y gritar a niños que solo necesitan amor. «¿Me mentiste, Clara? ¿Fingiste ser una madre mientras, en realidad, torturabas emocionalmente a mis hijos?». La madrastra lo miró con un semblante de shock. «¿Crueldad? ¿Me estás acusando de ser cruel?», dijo ahora con los ojos entrecerrados de rabia. «Sí», respondió él, con la voz calma pero cargada de dolor. «De todo lo que hiciste, de todo el sufrimiento que causaste, lo peor es que me hiciste creer en una mentira. Me hiciste creer que eras una buena persona, que eras una segunda madre para mis hijos, pero la verdad, Clara, es que solo querías estatus, comodidad y deshacerte de lo que te molestaba». Ella intentó justificarse, su expresión endureciéndose aún más. «No soy un monstruo. Estaba intentando hacer lo mejor para esta casa», dijo, ya perdiendo la compostura. «Son ingratos. Siempre me desafían». «Son niños», gritó el millonario. «Niños que juraste amar». La frustración, la rabia y la tristeza se mezclaron en su voz. Sabía que ella estaba más allá de cualquier razón ahora. No había más excusas para lo que había hecho. Clara intentó defenderse una vez más, pero él la interrumpió, sacando el celular de su bolsillo y mostrando la grabación. El video comenzó a reproducirse, y la voz de ella gritando y amenazando al hijo menor resonó por la casa. La madrastra se quedó inmóvil, mirando la pantalla, como si fuera imposible creer lo que veía, pero no podía negarlo. El video era claro. La prueba estaba frente a ella. Clara miró fijamente la pantalla del celular, su rostro pálido, sus labios temblorosos. Por un momento, parecía que intentaba negar la realidad, pero a medida que el video continuaba mostrando sus propias palabras y acciones, la verdad no podía ser ignorada. El millonario observaba cada reacción de ella con una mirada firme y determinada. Sentía la rabia disiparse lentamente, pero también el dolor, el lamento de haber confiado tanto en alguien tan capaz de engañarlo. Ella intentó justificarse una vez más, pero sus palabras ahora sonaban vacías, como un último esfuerzo para mantener el control. «Eso fue un momento de rabia», dijo, con la voz tensa. «Estaba estresada. Ellos me provocaron. No es fácil ser madre de ellos». El millonario no pudo contener más lo que guardaba dentro de sí. «¿Madre? ¿Tú eres la madre de ellos, Clara?», preguntó, con la voz cargada de incredulidad. «Nunca fuiste su madre. Una madre no humilla, no amenaza, no destruye la autoestima de sus propios hijos. Ellos necesitan amor, apoyo, comprensión. ¿Y tú qué hiciste? Convertiste a esos niños en un campo de batalla para tu frustración. Eso no es ser madre, eso es ser un monstruo». Clara dio un paso atrás, ofendida, pero también dándose cuenta de que las palabras de él eran ciertas. Sabía que no tenía cómo escapar de esa situación. El millonario la miró con dureza. «Me mentiste todo el tiempo, Clara. Me hiciste creer en algo que no existía. No te importaban mis hijos. Nunca te importaron». Ella intentó argumentar de nuevo, pero su defensa era débil y fallida. El millonario, ya agotado de escuchar excusas vacías, no lo soportó más. «Basta», dijo con firmeza. «No vas a engañar a nadie más. A partir de ahora, la que se va de esta casa eres tú». Las palabras cayeron como una sentencia. Clara estaba paralizada, sin reacción. Lo miró intentando encontrar una manera de revertir la situación, pero ya no había nada que hacer.
El millonario se volvió hacia los niños, que aún estaban en silencio, con los ojos fijos en él. Estaban asustados, pero había una sensación de alivio en el aire. Finalmente, las palabras de verdad habían sido dichas. «Haré todo lo necesario para asegurar que estén a salvo», dijo, mirando a sus hijos con una expresión resuelta. Los niños, en un gesto unánime, corrieron hacia él y lo abrazaron, llorando bajito. El millonario los apretó contra su pecho, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Finalmente, estaban libres, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Necesitaba cuidarlos, protegerlos, darles el amor que merecían. La empleada, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó, aún con el celular en las manos. «Nunca quise tomar tu lugar, Clara», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Solo quería que esos niños estuvieran a salvo. Merecen ser amados, no amenazados». Clara, furiosa, intentó reaccionar, pero el millonario la detuvo con un simple gesto de mano. «Ya no tienes poder aquí», dijo con un tono frío. «Ya no tienes control sobre nada. Hiciste esto por interés, pero ahora es hora de que te vayas». Clara lo miró, sin creer las palabras que salían de su boca. No quería admitir que había perdido, pero la mirada de él mostraba que ya había sido derrotada. Él se volvió hacia la empleada. «Tú hiciste lo que yo no pude. Fuiste el coraje que no tuve. No sé qué habría pasado si no fuera por ti». La empleada, emocionada, lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quise hacer lo correcto. Vi el sufrimiento de los niños y no podía seguir callada. Merecían a alguien que los escuchara, alguien que los amara de verdad». Clara, viendo que no había nada más que hacer, se retiró al piso de arriba. Subió las escaleras rápidamente, tomando una maleta y encerrándose en la habitación. El sonido de las puertas cerrándose resonó por la casa, pero, a diferencia de antes, nadie más tenía miedo. La verdad había sido revelada, y el aire dentro de la casa parecía más ligero, más respirable. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. Mientras tanto, el millonario y los niños estaban en la sala, aún abrazados. Los niños, que antes estaban tan callados y asustados, ahora lloraban de alivio. El niño mayor, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su padre y dijo: «Papá, me prometiste que cuidarías de nosotros, y ahora lo cumpliste». El millonario miró a sus hijos con una sonrisa suave, el dolor en sus ojos comenzando a disiparse. «Lo sé, hijo, lo sé. Debería haberlo visto antes, pero ahora estamos juntos, y nada nos va a separar. Nada más los va a lastimar». La empleada, con el corazón apretado, se acercó lentamente. «Usted cuidará bien de ellos, señor», dijo con una sonrisa gentil. «Tienen suerte de tener un padre como usted». Él la miró con gratitud. «Ellos son todo lo que tengo. Y tú, Ana, no tienes idea de cuánto me ayudaste». La empleada sonrió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría», dijo. «Y ahora, espero que todo se resuelva para ellos. Merecen vivir sin miedo». En los días siguientes, la vida en la casa del millonario comenzó a reconstruirse. Las puertas de las habitaciones de los niños estaban abiertas. Ya no se cerraban con miedo a la madrastra. Las risas volvieron. Lo que antes era un ambiente tenso y sombrío se transformó en un hogar lleno de amor y alegría. El millonario pasó más tiempo con sus hijos, llevándolos a la escuela, escuchando sus historias y, sobre todo, dándoles la atención y el cariño que tanto necesitaban. La empleada continuó en la casa, pero ahora en un nuevo rol. Ya no era solo una empleada, era una parte esencial de la familia. Los niños la llamaban tía Ana, y ella retribuía el cariño con una sonrisa. «Tía Ana, ¿qué más vamos a hacer hoy?», preguntaba el niño menor con los ojos brillantes de alegría. Ella sonreía de vuelta, siempre gentil y atenta, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Clara, por otro lado, se fue de la casa, sin despedidas, sin lágrimas. Se llevó sus joyas y lo que pudo cargar, pero dejó atrás lo que realmente importaba: el amor. Había perdido todo lo que pensó que podría conquistar con falsedad y manipulación. El millonario, con el tiempo, aprendió a estar más presente en la vida de sus hijos. Sabía que había fallado, pero ahora estaba determinado a corregir sus errores. Los amaba más que a nada y no permitiría que nadie más los hiciera sufrir. Juntos,
siguieron adelante, más fuertes que nunca. Y la empleada, antes sencilla y silenciosa, se convirtió en el pilar de fe y amor que la casa necesitaba. «Sin ti, tal vez mis hijos nunca habrían tenido el coraje de contarme», le dijo el millonario una noche, mientras los niños dormían tranquilos en sus habitaciones. «Y usted, señor, me dio la esperanza de que la verdad siempre prevalecería», respondió ella con humildad. La casa, antes llena de dolor y miedo, ahora era un hogar de paz. La verdad había triunfado, y con ella la justicia. El millonario y sus hijos estaban finalmente libres del miedo, y la empleada, que había sido el coraje que necesitaban, continuó siendo una presencia constante de amor y apoyo, demostrando que, a veces, son los más humildes los que tienen el poder de cambiar el destino.